Buenas tardes a todos, bienvenidos a Recalculando, este ciclo de conversatorios que hemos lanzado desde la Pastoral Universitaria de Córdoba. El objetivo de esta propuesta es un poco profundizar el diálogo fe-ciencia, fe-razón y fe-vida, que es una de las misiones que tiene la Pastoral Universitaria. Nosotros hace 2 jueves empezamos con un primer conversatorio con Javier Cámara, periodista de acá de Córdoba, que lo convocamos a él porque reúne en su formación 2 características. La primera, que es cristiano y tiene una visión humanista de la vida, y en segundo lugar, su competencia técnica. Ha sido 25 años periodista de La Voz del Interior y creemos que reúne lo técnico y lo humanístico en este diálogo fe-ciencia. Es por eso que en el día de hoy, de los medios de comunicación que tratamos el jueves pasado, no el anterior, vamos a pasar a otro tema bastante distinto, que es el tema de la astronomía. Y por eso fuimos a buscarlo al padre José Funes, que para los que no lo conocen, además de ser sacerdote jesuita, es licenciado en filosofía y además tiene un doctorado en astronomía. Así que, al igual que Javier Cámara, él también reúne esas 2 condiciones, una formación humanista y también una formación técnica específicamente en astronomía. En su currículum, además de su carrera académica, ha sido director del Observatorio Astronómico del Vaticano, así que le sobran pergaminos para hablarnos del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Si el COVID-19 es el comienzo del fin. Es decir, pensar el futuro del cosmos, el futuro del universo, a raíz de esta crisis que estamos viviendo. Así que, bueno, esa es la breve presentación del padre. La modalidad va a ser la misma que la anterior, una disertación de 20 minutos, media hora por parte de José Funes, y a partir de ahí ofrecemos el espacio de intercambio para que realicen sus aportes o preguntas. Así que, padre, si me estás escuchando, te concedo la palabra y cuando quieras empezar, arrancamos. Gracias, Sergio. Buenas tardes y esperemos que la tecnología nos ayude y no haya interrupciones. Voy a tratar de compartir un PowerPoint, esperemos que se logre. A ver si recién probé y funcionaba. Ahora, Sí, lo probamos recién y anduvo perfecto, así que debería funcionar, ¿no? ahora no. A ver, voy a tratar de nuevo, si no arrancamos lo mismo. Lamentable que... A ver. Recuerde ahí a la derecha, presentar ahora, Sí, y después pero no me elige. muestra, no me deja verla, por algún motivo, no me deja ver la pantalla del PowerPoint. Ahora sí. Yo le aviso si nos aparece a nosotros. Ahí está cargando, perfecto, ahí estamos viendo el PowerPoint. Muy bien. Bueno, la idea, un poco el título es pensar el futuro del universo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Ahí yo voy a tratar de ver si ahí está. Ustedes ven, a mí hace poco encontré esta imagen, que es la imagen de una célula humana, lo que está en verde, y lo que está en naranja es el virus, es el coronavirus. Entonces, esta es una foto real, al menos de lo que yo entiendo, de donde yo lo encontré, y un poco también nos ayuda a entender, dicho brutalmente desde el comienzo, que el virus es parte del universo, así como nosotros somos parte del universo, ¿no? Entonces, para decirlo en pocas palabras, nosotros y el virus, los átomos que forman el virus y los átomos que forman nuestro cuerpo, alguna vez estuvieron en el interior de una estrella. A mí me gusta también poner en contexto lo que estamos viviendo, la historia humana, más allá de esta crisis, en lo que se llama Big History. Es una disciplina relativamente nueva, que debe tener como ya 10, 15 años. David Christian es uno de los iniciadores, y bueno, de lo que se trata es de considerar la historia, no solo la historia humana, sino la historia cósmica, la historia biológica, la historia humana, social,
en este contexto más amplio que es el cosmológico. Aquí está una imagen de la historia natural, y ahí en este es difícil verlo, pero en esta espiral están las distintas eras geológicas, aquí estaría el presente, y bueno, si uno desciende por esta espiral, llegaríamos al comienzo del universo, lo que entendemos por Big Bang. En este contexto de esta historia cósmica, biológica, a mí me gusta también mostrar esta foto. Esto es los jardines de Castel Gandolfo, los jardines papales de Castel Gandolfo. Yo muchas veces cuando era director, antes también, cuando vivía allá en el Observatorio Vaticano, que están los jardines papales de Castel Gandolfo, esto que se ve aquí es el palacio, era la casa del emperador Domiciano, que fue uno de los persecutores más aguerridos, más agresivos de los cristianos. La primera gran persecución de los cristianos, estamos hablando del siglo II por ahí, fue con Domiciano, emperador. Y esta era la casa. Ustedes imagínense que en esta casa vivía el emperador, con sus esclavos, con todo el personal que tenía, y ahora no queda nada de eso. Quedan unos muros, y en esos muros han surgido árboles, han surgido plantas, como lo ven aquí. Bueno, esto muestra en perspectiva la historia humana también, ¿no? Hace poco, en la revista esta de divulgación científica, que es bastante seria, Scientific American, encontré esta cita que también ayuda a poner la crisis que estamos viviendo en un contexto más cósmico. Cito aquí Avi Loeb, es un científico, un astrónomo, un astrofísico de Harvard, y dice: nuestra existencia transitoria ha durado menos de 10 billonésimas de historia cósmica, hasta ahora una pequeña roca que llamamos Tierra, rodeada por un vasto espacio sin vida. Deberíamos estar agradecidos por las circunstancias fortuitas que nos permiten existir, porque seguramente desaparecerán algún día, con o sin COVID-19. Y después hay también me gusta poner esta cita de Martin Rees. Martin Rees es un famoso cosmólogo, el astrónomo real del Reino Unido, y él tiene un libro en el que trata justamente el final de los tiempos, ¿no? En general. Y dice lo siguiente: la profundidad del cosmos tiene un futuro potencial que podría incluso ser infinito. Estas vastas extensiones de tiempo podrán llenarse de vida o serán tan vacías como vacías fueron los primeros mares estériles de la Tierra. La elección puede depender de nosotros en este siglo. Este podría ser el momento en que a lo mejor toda la vida del universo desaparece con nosotros, más allá del COVID-19. Esto es lo que está planteando Martin Rees. Una pregunta por seguridad. ¿Se me escucha? ¿Ven? Yo lo escucho perfecto, no sé el resto, si pueden comentar. Sí, se escucha muy bien. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Entonces, otro modo de abordar, porque esta, digamos, una situación en que nos podemos y nos deberíamos hacer las grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y la ciencia no es el único lugar desde donde nos podemos hacer estas preguntas. Paul Gauguin tiene esta pintura que tiene como justamente este título de las grandes preguntas de la humanidad, y justamente de cuando él era joven, del catecismo, se ve que tiene algún recuerdo de las grandes preguntas del catecismo, ¿no? Entonces, este cuadro nos hace pensar que hay otro modo de abordar las grandes preguntas de la humanidad, no solamente de la ciencia, sino también del arte y de la literatura. Siguiendo en este camino del arte y de la literatura, a mí me gusta también citar Dante, ¿no? En el camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura. Así comienza la Divina Comedia, este descenso de Dante a los infiernos. En la literatura el descenso a los infiernos es un proceso de purificación, y tal vez en este camino oscuro también la humanidad pase, ojalá, que salgamos purificados, salgamos transformados de esta gran crisis global. Y
A mí me gusta también citar Dante cuando termina de este descenso a los infiernos con Virgilio que lo guía, salen afuera y dice Dante, y entonces volvimos a ver las estrellas. Bueno, la astronomía, la cosmología nos ayuda a poner la existencia humana, la historia humana en perspectiva. Para que nos sintamos también un poco menos importantes, ¿no? No somos ni siquiera el centro del sistema solar y por supuesto el centro del universo. Entonces, vivimos en un universo de 100.000 millones de galaxias. O sea, cada uno de nosotros, si vivimos el número de galaxias en el universo por la población mundial, a cada uno de nosotros nos tocaría más o menos unas 13 galaxias para estudiar. Lo que significa que, bueno, cada una de estas galaxias con 100.000 millones de estrellas, ¿no? Entonces, delante de este universo, con miles de millones de galaxias, con tantas miles de millones de estrellas, nos podemos preguntar, ¿por qué existe el universo con sus miles de millones de galaxias y no la nada? O de otro modo, también nos podemos preguntar, en la misma pregunta reformulada, ¿qué explicación y significado tiene un universo que engendra seres que buscan la verdad, crean belleza, luchan por el bien, la justicia, y tienen un sentido moral y crean comunidad? ¿Qué explicación y significado tiene un universo en el que seres inteligentes sufren y mueren? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace no muchos años, 8, pero parece una eternidad, cuando hablamos, surgió esto del que el mundo se acababa en el 2012, ¿no? Una profecía de los mayas. Entonces, a raíz de eso, yo empecé a leer y a escribir algunas cosas sobre el final del universo, ¿no? Tratar de entender qué significaba el final del universo. Hablando una vez con un astrónomo, un colega italiano, me decía que esta pregunta por el futuro del universo, el fin del universo, es lo mismo que preguntarse cuánto tiempo nos queda. Claro, que formular en estos términos es una pregunta que cada vez menos yo y muchos, creo, muchas personas quisiéramos evitar de ponerla en estos términos, ¿no? No es nada agradable pensar en cuánto tiempo nos queda, pero un poco el virus nos fuerza a pensar estas cosas. Una palabra sobre los mayas, porque me tocó ir una vez, pude estar en Tegucigalpa, en Honduras, y fui a Copán, las ruinas de Copán, que son una de las que mejor se conservan. Entonces, los mayas eran excelentes astrónomos, o sea, eran muy buenos observadores del cielo, tenían una idea del tiempo cíclica, repetitiva, distinta de la que tenemos nosotros, que es más bien lineal. Entonces, la astronomía en la cultura maya fue desarrollada en función de la política y la religión, y como decía, con obsesión por los ciclos de los tiempos, ¿no? Ellos, por ejemplo, no se preguntaban si la Tierra o el Sol era el centro del sistema conocido, ¿no? Del universo conocido. Viendo un poco ahora lo que podemos decir desde la ciencia, de la cosmología, estas predicciones basadas en los conocimientos científicos que podamos hacer dependen básicamente de la escala de tiempo. Y como el tiempo también significa distancia, dependerá a la distancia que consideremos el final de la Tierra, el final del sistema solar, el final del universo, ¿no? Entonces, antes de hablar del final del universo, voy a decir algo sobre el final de la Tierra. ¿Cuán probable es, por ejemplo, que un asteroide se nos venga encima? Por ahí hay noticias que algún asteroide pasa cerca de la Tierra. Bueno, un gran evento catastrófico sucedió en la Tierra hace 65 millones de años, cuando algún objeto del cielo, algún asteroide impactó en la zona del Golfo de México, ¿no? Y esto tuvo un impacto global. Si no, pregúntenle a los dinosaurios, ¿no? La extinción de los dinosaurios en parte se debe a este fenómeno. Entonces, constantemente caen objetos
en la atmósfera terrestre, algunos pueden caer en forma de piedra, de meteorito, como conocemos, ahora tal vez puedo mostrarles algún video, y otro más grande, la probabilidad es de un evento cada 100 millones de años, digamos. El evento más cercano en el tiempo fue, como les decía, en el Golfo de México. A ver si esto ocurrió en Rusia en el 2013. Ustedes van a ver cómo, bueno, afecta a... Ustedes ven ahí, esto ha sido filmado, no son fake news, sino de lo que puede pasar cuando objetos relativamente grandes caen del cielo. Y aquí abajo, mientras esto sigue, el video lo seguimos viendo, voy a poner un video que es una animación de cuando el cometa Churyumov-Maker cayó sobre, tenía 13 fragmentos y cayó sobre Júpiter. Parece de película, padre. Sí, No lo había sí, visto, sí. la verdad, ni idea que había pasado. Lo pueden buscar en YouTube si quieren, porque se ve... yo voy a detener el video para no demorarme mucho con el video, pero ya tiene una idea de lo que puede pasar. Y acá abajo vuelvo a ver si lo vemos, si no, no importa. Bueno, esta animación, este cometa tenía 13 fragmentos, y aquí ven, esta es una foto del 16 de julio de 1994. Esta es la mancha roja de Júpiter, que es una especie de huracán supergigante. Es una tormenta que está constantemente ahí moviéndose. Cada uno de esos fragmentos que ustedes ven dejó estos impactos, estos 4 impactos que se ven aquí sobre Júpiter. Bueno, cada uno de estos impactos tiene las dimensiones de la Tierra. O sea, imagínense ustedes lo que ocurriría si un fragmento de ese cometa hubiera caído sobre la Tierra. La buena noticia es que la gravedad de Júpiter y Saturno hacen como escudo que nos protegen un poco de los cometas, de los objetos que están dando vuelta en las zonas más externas del sistema solar. Entonces, el Sol evoluciona, no voy a explicar todo el proceso evolutivo del Sol, pero nosotros estamos, el Sol tiene alrededor de 4.500 millones de años, ahora, y después, debido a la fuerza, el juego de fuerza entre la fuerza de la gravedad y la radiación que viene del núcleo de la estrella, producido por la fusión nuclear, bueno, en algún momento, ahora estamos en un periodo estable, pero en algún momento el Sol se va a convertir en una gigante roja, más o menos dentro de 1.000 millones de años. Esa estrella, esa gigante roja, va a perder las capas externas. Lo que queda del Sol, la estrella remanente, se va a convertir en una enana blanca. Una enana blanca es del tamaño de la Tierra. Entonces, imagínense, este es el tamaño de una gigante roja. Este es el tamaño del Sol actual comparado a la gigante roja. Ustedes imagínense que una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol. De aquí a unos 5.000 millones de años, el Sol va a tener un diámetro de 2 unidades astronómicas, o sea, 2 veces la distancia Tierra-Sol. La temperatura en la superficie de una gigante roja debe andar por los 3.000, 4.000 grados. Imagínense, bueno, lo que le sucedería a la Tierra, o sea, la vida como la conocemos en la Tierra no sería posible.
dando un salto súper extragaláctico cósmico, si pensamos el universo en trillones de años, lo que veríamos sería, bueno, nosotros sabemos que en el centro de las galaxias hay agujeros negros supermasizos. Entonces, el final de una galaxia terminaría cuando toda la masa, todo el material, terminaría absorbido en los agujeros negros que están en el centro, y esos agujeros negros se evaporarían por lo que se llama la radiación de Hawking, y esto sería el final de una galaxia, ¿no? Toda la materia, toda la masa en los agujeros negros, y estos se van evaporando. Entonces nos preguntamos cuál es el destino del universo. Entonces hay como distintas imágenes. Este final del universo depende también de las condiciones iniciales. Por lo que sabemos de las condiciones iniciales, podemos reconstruir el presente del universo y su futuro. Entonces, dicho en pocas palabras, el universo terminaría muriendo poco a poco, diluyéndose en la oscuridad y en un ambiente completamente frío, ¿no? Entonces, algunos cosmólogos dicen que no terminaría todo el universo en un momento, sino que habría un final múltiple, o sea, dependiendo de la región del universo, es cuando el universo concluiría. En este escenario, resulta que el universo es claramente hostil a la vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegué a esta conclusión, y yo me había leído, tratado de entender lo que se podía decir desde la ciencia, a pesar de que estoy familiarizado, digamos, con estos números astronómicos, da un poco de vértigo, ¿no? Pensar estas cosas. Me vino a mente esta frase de Nietzsche, ¿no? Cuando se mira por mucho tiempo un abismo, el abismo mira dentro de ti. Un poco este abismo de este universo frío y oscuro miraba también dentro mío. Siguiendo el Eclesiastés, ustedes seguramente que reconocen, si yo dijera vanidad de vanidad, solo vanidad, ustedes se recordarán del Eclesiastés. Pero el cardenal Ravasi propone esta traducción, que a mí me parece que también, que, siguiendo lo que él dice, me parece que tiene más sentido también por lo que dice Coelet. Un inmenso vacío, todo es vacío. O sea, sin ser literal, porque seguramente el autor del Eclesiastés no pensaba en el final del universo, sino en un contexto más existencial, más local, pero una imagen que describe bastante bien lo que ocurriría al final del universo. Entonces, nos preguntamos si es esta la última palabra que hay sobre el universo. Y un poco me costaba aceptar, ¿no?, que la vida se pueda terminar. Después también he comprendido que, bueno, la vida también tal vez se pueda terminar en la Tierra. Puede ser también que este universo se acabe, pero también es cierto que sabemos que la vida es resiliente, ¿no? Y que la vida es fuerte, resistente, tiene esta capacidad de adaptarse. Esto, como les mostré antes, es esta casa del emperador romano, donde la vida surge, ¿no? A pesar de que en un momento en la historia existió tal vez una vida humana intensa, aquí ahora ya no es así, pero sí está la vida presente. Y este animalito que se ve acá, un oso de agua, es un extremófilo, es decir, que vive en condiciones extremas. Yo ahora el tamaño, pero son pocos milímetros, parece que es 1 milímetro o algo así, no recuerdo exactamente, pero puede vivir en condiciones extremas, de temperatura muy extremas, tanto caliente como fría, y necesita poquísima agua. Entonces, la vida tiene esta capacidad de adaptarse incluso a la zona más hostiles de la Tierra. Dando un salto, por el tiempo que tenemos, cito el Apocalipsis, ¿no? Visto que estamos hablando del final,
Y dicho en pocas palabras, el Apocalipsis es un texto profético, no en el sentido que nos dice que va a predecir quién va a ganar en noviembre las elecciones en Estados Unidos, sino es profético no porque da una información científica sobre el final del universo, sobre el futuro de la humanidad, sino porque revela el fundamento último, el entretejido último, el sentido de la historia, ¿no? Entonces, en una visión cristiana, el universo, la historia tienen sentido. En lo más profundo del ser humano está la creencia fundamental de que la muerte no puede tener la última palabra. En la resurrección final, Dios reconstituirá cada hombre, cada mujer y todo el universo. Cierto que esto requiere mucho más tiempo para la elaboración, pero bueno, seguimos así. Y creo terminar con esta cita de Joseph Ratzinger, que me parece muy buena, en el libro Introducción al Cristianismo. Dice ahí, el realismo cristiano va más allá de la física, como realismo del Espíritu Santo. Si el cosmos es la historia, y si la materia representa un momento en la historia del espíritu, entonces materia y espíritu no están eternamente uno al lado del otro de un modo neutral, sino que es necesario pensar una última complejidad, en la cual el mundo encuentra su omega, es decir, su plenitud y su unidad. Entonces hay un último nexo entre la materia y el espíritu, en el cual encuentra cumplimiento el destino del hombre y del mundo. Aunque si hoy nos resulta imposible definir el tipo de tal conexión, entonces el último día será aquel en el cual el destino de cada hombre se cumplirá porque ha encontrado cumplimiento el destino de la humanidad y del universo. Y les dejo ahí, porque hago publicidad de mi proyecto de investigación, lo que tenemos en las redes sociales, el proyecto ADER, sobre la búsqueda de vida inteligente en el universo y las implicaciones filosóficas y religiosas. Hago un poquito de publicidad, si a alguien después le interesa, por estos medios o a mí me pueden contactar directamente. Muchas gracias. Y ahora, pues, si podemos tal vez seguir la conversación. Si hay alguien ahí. Muchas gracias, padre. Muy claro, la verdad, y muy didáctico. Así que bueno, ahora sí abrimos el juego para aportes o preguntas que le quieran hacer. Si alguno tiene alguna pregunta, simplemente desactive el micrófono o mándela por chat y yo la leo. Buenas noches a todos, buenas noches, padre. La verdad que mucha información procesando, ¿no? Muchos números, muchas cosas. Mi pregunta es si desde la Iglesia se relaciona este fin puntual del universo que se estima, digamos, acá a millones de años, con la parusía, o bueno, si bien o no se trabaja, digamos, no se lo piensa en conjunto. Gracias por la pregunta. Yo creo que no hay que tenerle miedo al silencio, ¿no? Yo le digo cuando doy clase de filosofía de la naturaleza a mis alumnos que espero ahí, hago silencio y espero porque, sobre todo en este ambiente virtual, en estas plataformas, necesitamos tiempo para elaborar un poco, pensar, así que no hay problema si inmediatamente no viene una pregunta o... A ver, trato de responder diciendo que sí, habría que tener en cuenta lo siguiente. Después cuento una historia. Creo, yo no soy teólogo de profesión, o sea, mi formación académica fundamental es la de astrónomo. Estudié la licenciatura en astronomía en FAMAF, después hice el doctorado en astronomía en la Universidad de Padua, en Italia, y ahora estoy en CONICET, no como teólogo, sino con este proyecto multidisciplinar sobre la vida inteligente extraterrestre. Entonces digo esto para decir que no soy un teólogo. Yo creo, y esta es mi opinión, pero no me dedico a pensar la teología desde este punto de vista. Yo creo que el pensamiento teológico hoy
debería entrar en diálogo. Esto está también en el magisterio de la Iglesia, de Juan Pablo II en adelante, en Benedicto XVI y en Francisco, en modo distinto, tal vez Francisco con un acento un poco más pastoral. Pero en Juan Pablo II, cuando él abrió el caso Galileo y todo eso, está más claro, ¿no? La necesidad de la teología de entrar en diálogo con las ciencias. Entonces, una teología de la creación, que es muy importante, no solamente por el aspecto ecológico, sino porque sobre la creación, sobre nuestro conocimiento, nuestra fe en el Dios creador, se funda todo el proyecto de vida, todo el universo, ¿no? No solamente nuestra vida personal. Entonces, una teología de la creación, una comprensión crítica desde la fe del origen del universo, debería tener en cuenta, por ejemplo, el Big Bang. Cuando digo el Big Bang, me refiero al conocimiento científico, a la teoría científica, que hasta ahora nos da la mejor explicación del origen del universo. Fíjense que yo no uso la palabra creación, sino que cuando hablo del Big Bang, hablo del origen del universo. Entonces, esa parte de la teología que se refiere a las cosas últimas, en el sentido no solamente que están al final temporalmente, sino que son definitivas, como la venida del Señor, la parusía, la resurrección de la carne. Todo esto debería tener en cuenta, no digo seguirlo, porque todavía no es mucho lo que podamos decir desde el punto de vista cosmológico, científico del final del universo, debería tener en cuenta pensar la teología dialogando con esto de la ciencia, ¿no? Y bueno, esto también tendría que ver con algo que para mí, no se lo digo yo, pero nuestra fe, la resurrección de la carne, es importantísima, es central, ¿no? Entonces, los teólogos deberían pensar un poco, tener en cuenta qué significa esto, ¿no? De la venida del Señor, de lo que dice San Pablo también, que la creación gime, ¿no? Sufre dolores de parto, se está transformando, ¿no? Bueno, todo eso habría que tener en cuenta, pero yo no soy teólogo, así que le dejo a los teólogos esta linda pregunta. Y bueno, cuento una historia para que ustedes también vean. Cuando yo era director del observatorio, organizamos en la Universidad Gregoriana, en las Pontificia Universidad Gregoriana, que son fundamentalmente las facultades de Filosofía y Teología, que es la primera universidad que los jesuitas tuvimos en el mundo. Y organizamos 2 jornadas. La primera fue sobre la creación, entonces habló un astrónomo del Observatorio Vaticano, un filósofo y un teólogo, sobre la creación y sobre el final del universo. Y a mí me tocó hablar de esto, ¿no? El final del universo. Y junto, digamos, el teólogo que presentaba la escatología, digamos, el final del universo, fue profesor mío, justamente fue el primer año que él empezó a dar clase de escatología. Entonces yo al final le pregunté, quiero hacer una pregunta, le digo. Toda esta información que tenemos, este conocimiento que tenemos sobre el final del universo, desde el punto de vista cosmológico, ¿es relevante o no para la teología? Y me dice, justamente esa es la pregunta que tenía miedo que el padre Funes me hiciera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la pregunta para los teólogos. ¿Es relevante el conocimiento científico para poder hablar de teología de la creación, de escatología, de apocalipsis, en el sentido más teológico? Bueno, no tengo una respuesta para eso. Es una pregunta. Acá en el chat preguntan, en primer lugar, ¿cuál era la cita bíblica del Apocalipsis que mencionó usted? No sé si la tiene ahí a mano. No, ahí, digamos, hay que leer todo de memoria estoy diciendo, no, ahí no tengo una cita bíblica. Hay que leer todo el Apocalipsis, ¿no? Yo lo he leído algún comentario,
que se encuentra del padre Hugo Bani, que yo lo compré acá el libro, está en castellano, lo encontré en Ágape, me parece que es la librería esa que está al lado de Santo Domingo, hace un tiempo. Y el padre Bani es un especialista en Apocalipsis, yo lo tuve en Roma como profesor de San Pablo, y ese, por ejemplo, es un buen comentario pastoral también, con una explicación muy pastoral del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis, digamos, dicho un poco brutalmente, en pocas palabras, es como una imagen de arte moderno, ¿no? Se nos escapa mucho del simbolismo que esto tiene. Pero fundamentalmente está destinado a consolar, a dar ánimo a las primeras comunidades de los cristianos que padecían la persecución, ¿no?, del Imperio Romano. Entonces, no es que, como dije, esté prediciendo cómo va a terminar el universo o cómo va a terminar la historia humana, sino lo que es profético en el sentido que nos dice que la historia del universo, la historia humana, está en las manos de Dios, ¿no? Y eso es lo que da sentido, ¿no? Y nos debería dar confianza y esperanza más allá de las dificultades. No sabría dar una cita, porque no he dado la cita ahí en el PowerPoint, y tampoco me parece que dar una cita, porque es complejo el libro del Apocalipsis, y habría que... Yo también aconsejo una cosa que se puede hacer, que es fácil, tomar una de estas Biblias, no sé, el libro del Pueblo de Dios, la Biblia de América, la Biblia de Jerusalén, y leer la introducción, ¿no? Ahí esto es de gran ayuda. Bien, acá hay varios que quieren hacer preguntas, vamos a ir por orden. Marcelo Carreño pregunta qué se puede decir si hay vida en otro universo. Que un poco que un tema que tocó salteaba así, pero me parece que generó curiosidad. Sí, de eso me ocupo. Eso sería otra... A ver, hasta el momento, digamos, no hay prueba de existencia de vida, ni siquiera en el sistema solar. Estamos hablando, cuando hablamos vida en el universo, vida inteligente, estamos hablando solamente de la vida, posibilidades de vida en nuestro sistema solar, en lugares como, por ejemplo, podría ser Europa, una de las lunas de Júpiter, una estrella más cercana. Hoy creo que hay también una noticia, no tuve tiempo de verla, se ha descubierto un exoplaneta terrestre. Cuando digo exoplaneta terrestre, se entiende un planeta que gira alrededor de otra estrella de dimensiones semejantes a la de la Tierra y que posiblemente, eso, una cosa más, se encuentra en lo que se llama zona de habitabilidad. Es decir, en la zona, en la región alrededor de la estrella, donde la vida podría existir como la conocemos. O sea, son regiones donde el agua podría existir, y entonces, por lo tanto, como dice la NASA, hay que seguir el agua para seguir la vida, suponiendo que la vida siga, digamos, los estándares de la vida en la Tierra, ¿no? Bien, acá tenemos a Ezequiel, si no me equivoco, que quiere hacer una pregunta, así que Ezequiel. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buenísima la charla. Yo quería hacer una pregunta porque es algo que siempre me interesó, siempre he visto todos los documentales que he podido desde que era chico, y algo que nunca me quedó en claro, sobre todo cuando alguien una vez escuché que lo planteaba como una teoría. ¿En base a qué tangible uno puede saber la edad que tiene el Sol, la Luna, la Tierra? Porque siempre se habla de millones de años, de millones y millones y millones. Sí, sí. Son cosas que por ahí son no comprobables, según yo, por lo que he escuchado, pero siempre me quedó esa duda, porque cuando uno habla de millones de años, es millones de años, digamos, nadie lo puede comprobar. Digo, ¿cómo eso queda asentado? ¿Cómo queda esa base? ¿O es, en un cierto punto, es un salto de fe, digamos, en la ciencia? Cuando te dicen millones de años, sí. Eso es lo que no Entiendo, sabría. entiendo. No es un salto de fe. Es bastante, digamos, habría que dar una clase
de cómo, por ejemplo, se determina la edad del universo, cómo se determina la edad del Sol, cómo se determina la edad de otras estrellas, ¿no? Básicamente, lo que hay que considerar es la evolución de una estrella. Y la evolución de una estrella depende de la masa, o sea, de la cantidad de materia que tiene esa estrella. Entonces, a partir de la luminosidad que nosotros vemos, el brillo, por ejemplo, nosotros podemos medir, eso lo medimos, para un cúmulo de estrellas, por ejemplo. Podemos identificar en esas estrellas, por ejemplo, hay estrellas que son más calientes, más frías que otras, que tienen masa más grande, masa más chica, y podemos estar, que es bastante bien, digamos, sabido y probado la evolución estelar, ¿no? Entonces, fundamental, digo aquí rápidamente, básicamente hay dos modos en cual las estrellas evolucionan, que depende de la masa. Entonces, una estrella que tiene, digamos, 10 veces, 20 veces, 30 veces, hasta 100 veces la masa del Sol, es más grande que el Sol, probablemente termine en un agujero negro. En cambio, el Sol, como yo mostré ahí, no va a terminar nunca en un agujero negro, sino que va a terminar en una estrella para una enana blanca que se va a ir disolviendo, y esa materia reciclada vuelve al medio ambiente, donde se vuelven a formar nuevas estrellas. Ahora, nosotros no podemos seguir, digamos, la vida de una estrella. No podemos ir filmándola, como nosotros tampoco podemos filmar la historia de la humanidad. O sea, hay documentos, hay evidencia. Bueno, al mismo modo pasa, digamos, el astrónomo, ustedes imagínense que viene un extraterrestre, tiene un minuto para estar sobre la Tierra, saca una foto, va al centro de Córdoba, por ejemplo, a la peatonal, cuando hay mucha gente, ahora tal vez no le serviría, saca una foto, se va, y en esa foto ve a lo mejor un niño, una mujer relativamente joven, un varón, personas adultas, y entonces, bueno, con esa instantánea puede elaborar, pensar una teoría sobre la humanidad, ¿no? Que hay varón-mujer, que hay distintas edades, cómo evolucionan. Bueno, algo parecido sucede con los astrónomos, ¿no? O sea, lo bueno es que después hay modos de confirmar esta teoría con observaciones, ¿no? En el fondo, después se tienen que comprobar estas ideas con observaciones. Y eso es lo que sucede y se hace. La teoría de la formación estelar está bastante bien probada, digamos. Lo mismo que lo del Big Bang. Hay muchas evidencias observacionales que nos dicen que la mejor explicación científica para explicar, digamos, para entender la historia del universo es el Big Bang, ¿no? Aunque, digamos, no sepamos lo que sucedió en los instantes iniciales. Bien, preguntan por el profesor, ahí les voy a dejar el link en el chat para que quiera profundizar. Y Iris pregunta, dice, la perspectiva cósmica del COVID-19 muestra la fragilidad de la vida humana. ¿Cómo salimos purificados según la expresión de deseo que manifestó? Ojalá, ojalá, yo creo que esto nos está transformando. Primero, bueno, es que no somos los dueños de la naturaleza. De hecho, yo mostré, no solamente por el COVID, pero bueno, un asteroide, un meteorito, por más que gracias a Dios, ¿no?, que la expectativa de vida haya mejorado, que siga mejorando, de repente suceden cosas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, yo diría que ojalá esto nos ayude a ser más humildes, ¿no? Yo creo también que estamos pasando, lamentablemente para algunos que lo pasan muy mal por la cuestión económica, y eso es doloroso. Hay gente que no le alcanza para comer. Justo aprovecho para decir también
esta campaña que está organizando la Cáritas y los jesuitas en Córdoba, varias instituciones, ¿no? de emergencia alimentaria, ¿no? Ojalá podamos ayudar con eso, ¿no? Bueno, es doloroso. Nos estamos, digamos, empobreciendo. Pero esto también nos ayuda a descubrir lo esencial, ¿no? Por ejemplo, yo he viajado mucho, pero yo creo que ya no voy a poder viajar mucho más, porque se van a encarecer los costos de los viajes. Uno antes de viajar va a tener que pensar 10 veces por el costo, por el riesgo que esto implica. No digo que estoy en contra de los viajes, yo digo que de repente esta situación nos ayuda a descubrir lo esencial. Nos ha ayudado a descubrir, creo, que bueno, tenemos una familia, aunque a veces se hace difícil la convivencia, y puede ser también lugar de violencia, lamentablemente, como vemos. Yo vivo en una comunidad religiosa, somos 10, los jesuitas no estamos preparados para estar viviendo, no somos monjes, no estamos acostumbrados a vivir encerrados en el convento, sino que estamos, San Ignacio decía que nuestra vocación es discurrir por un lado y por otro, y de repente hace 3 meses que estamos encerrados, solo por comunicación virtual. Bueno, es toda una transformación, ¿no? En ese sentido, yo espero que nos ayude a ser más humildes y a ser más esenciales, ¿no? En lo que necesitamos y eso, ¿no? Y va a haber, digamos, una transformación que va a ser muy dolorosa, me parece. Esta es mi impresión. Para mucha gente joven que no tenga la educación o la formación para conseguir un trabajo de calidad, y para las personas también, no sé, 40, 50 años, que de repente no van a tener trabajo, ya no tienen trabajo, ¿no? Y que se vuelve muy difícil poder inserirse con un trabajo nuevo, distinto, ¿no? Esto requiere de mucha creatividad, de mucha solidaridad también. Y bueno, esperemos que esto nos ayude. Por otro lado, también es cierto que con todo esto se ha reducido la actividad humana y parece, bueno, que han mejorado los indicadores ecológicos, ¿no? Esto es lo que diría, pero no tengo ninguna respuesta, la verdad, sobre esto. Tomás, ¿quieres hacer una pregunta? Tomás, cuando quieras. Sí, bueno, primero que todo, no sé, gracias por la charla, es muy bueno también poder tenerlo, creo que decía también alguien ahí por el chat, después de este acontecimiento del fin de semana que hizo tanto ruido, poder tenerlo para hacerle preguntas es muy bueno. Y bueno, mi pregunta va por el lado de esto que también se habla un poco ahora, de la posibilidad de viajar a, no sé, viajar a Marte, viajar a otros mundos también, en cierta forma como que lo buscan como un escape por por lo que se hablaba recién de la posibilidad de que se acabe o sea, la Tierra donde estamos, que se acabe esa posibilidad de ir a otro mundo, digamos. ¿No puede ir, en cierta forma, un poco en contra del regalo que nos hace Dios de la Tierra? A ver, sí. Dios nos regala la tierra y el universo, pero para que la cuidemos, o sea, no somos los dueños, digamos, ¿no? Sino que se nos es dada para cuidarla. Eso es una cosa, ¿no? Bueno, ahí está no necesito repetir lo del Laudato Si, el cuidado de la casa común. Lo que pasó el fin de semana, me imagino que te refería al lanzamiento de los astronautas que fueron a la estación espacial. La verdad que hay que ponerlo en perspectiva. No me parece que sea algo tan extraordinario. Yo estaba en Estados Unidos, he vivido muchos años en Estados Unidos. He tenido la posibilidad de visitar, ese era un sueño de chico que se realizó, el Centro Espacial Kennedy.
fui para un lanzamiento, uno de los últimos lanzamientos del Shuttle, porque una misión que iban los astronautas de mantenimiento del telescopio espacial, que mostré la foto por ahí, y justo se suspendió el lanzamiento por problema de mal tiempo técnico, no me acuerdo qué fue. Entonces, en realidad, no hay un progreso tecnológico grande, porque esto lo estaban haciendo, seguían yendo los astronautas a la estación espacial y los rusos hacían esto, ¿no? Llevaban los astronautas a la estación espacial, ya han llevado, no hay una gran novedad en cuanto a que se haya dado un progreso importante. O sea, no vamos a llegar mañana a la Luna, para decirlo de nuevo. O sea, a la Luna llegamos hace 50 años, ¿no? Y desde entonces no hemos vuelto. O sea que no ha habido un gran progreso en ese sentido. Creo que la novedad es que hay una sinergia, creo que se dice, entre la iniciativa privada y la NASA. Eso creo que es novedoso. Y así como en los años 60, yo tenía 6 años cuando llegaron a la Luna, lo que motivaba, digamos, el programa Apolo era la Guerra Fría, era llegar antes que los rusos. Y de hecho, una vez que se terminó la Guerra Fría, no se volvió más a la Luna. Ahora yo creo que la motivación pasa más por el lado económico. Entonces, en la medida de que estos viajes sean rentables, que supongamos se descubra algún mineral o algo en algún asteroide en la Luna o en Marte, eso va a facilitar la exploración espacial y los viajes, sobre todo los viajes. Los viajes espaciales son muy difíciles. Así, nosotros estamos acostumbrados a ver viajes a la estrella, sobre todo mi generación, y uno piensa que ya mañana se toma ¿cómo se llama? El teletransportador o que sí, ya llega. No es así. Por ejemplo, uno de los problemas para llegar a Marte que tienen que resolver es que los rayos cósmicos, ¿no? Que son rayos con mucha energía. Entonces hay que proteger bien. No es lo mismo mandar un robot que mandar una persona, ¿no? Tienen que proteger los trajes de los astronautas de este tipo de radiación. Y una cosa era la Luna, que son pocos días, y otra cosa era Marte, que es un año y medio. Entonces, ese es uno de los problemas a resolver. Otro problema es lo que se llama los proyectos, de que se habla terrificar Marte, o sea, hacer de Marte, y no sé si han visto la película El Marciano, un poco es eso. Pero no es fácil eso. Primero porque cada vez que hay que llevar 1 kilo de lo que sea, cuesta muchísimo. Poner un satélite en órbita cuesta muchísimo, cuesta millones de dólares. Cuanto más lejos uno quiere enviar las cosas y más pesado lo que la nave o el material que uno tiene que enviar, cuesta más. Y la convivencia también. Yo ahí cerca de Tucson, yo viví en Tucson muchos años, en Arizona, y estaba un proyecto que se llama la Biosfera. Uno lo puede visitar, así ha quedado como especie de museo. Y la idea de ese proyecto era generar, digamos, de casa, de ambiente aislado, en cual los investigadores vivían ahí, convivían, tenían que vivir de lo que producían. Fue un fracaso, por distintos motivos psicológicos. Por ejemplo, nos decían que para tomar una taza de café había que sembrar café por 1 año, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. Y además, bueno, ¿cuántos son los que podrán ir a Marte, supongamos? Digamos, me parece que tendríamos que poner más esfuerzo, sería más sensato también, en cuidar la casa común, ¿no? Porque no tenemos otro lugar donde ir, simplemente. No tenemos los recursos. No es que 100.000 personas, no digamos, la última vez que me fijé en este número, somos 7.800 millones de personas. ¿Cuántos podrán ir? 10.000. ¿Y con el resto qué hacemos? Entonces sería más sensato de pensar posibilidades para mejorar la calidad de vida de la Tierra, ¿no?
Buenísimo, padre. Ya llevamos una hora, si quiere vamos con la última. Acá Francisco pregunta, ¿cómo se asocia el enfoque creacionista con la teoría del Big Bang? ¿Es compatible la existencia de un Dios con ella? No se asocia. El creacionismo es una interpretación literal de la Biblia. Depende de lo que entendamos por creacionismo, ¿no? O sea, en el creacionismo entendido en el contexto de los Estados Unidos, es una interpretación literal de la Biblia y que, por supuesto, no puede ser compatible, digamos, con el Big Bang. Dicho esto, a lo mejor se necesitaría más tiempo para decir, vuelvo a lo que dije antes, el Big Bang es la mejor explicación científica que tenemos. Desde la fe, desde nuestra comprensión de la teología, es una visión complementaria, distinta, que una debería ayudar a la otra, ¿no? Debería ofrecer una perspectiva. ¿Qué es lo que nos dice, digamos, el mensaje? ¿Cuál sería, para concluir a lo mejor con esto? ¿Cuál es el mensaje religioso de la Biblia sobre la creación, ¿no? Que dependemos de Dios, que nuestro existir, si nosotros estamos acá hablando, pensando el universo por Google Meet, es porque Dios nos sostiene, ¿no? Dios nos sostiene y el universo, nosotros somos parte del universo, piensa en nosotros, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que nosotros somos parte del universo. Muchas veces nosotros nos pensamos fuera del universo, pero nosotros somos parte del universo. El universo en nosotros se vuelve autorreflexivo. Entonces, Dios, creador, sostiene, Dios es bueno, y esa bondad también está en la creación, esa bondad también está en los seres humanos, y da un sentido a la historia, ¿no? Esta Big History, si uno ve desde el punto de vista puramente científico, humano, sociológico, posiblemente le cueste encontrar un sentido, o tal vez no, no lo sé. Pero nosotros, los cristianos, damos el sentido en el misterio pascual, ¿no? Jesús muerto y resucitado, este evento único en la historia de la humanidad, nos permite leer e interpretar toda la historia del universo, desde los orígenes del universo hasta el final, ¿no? Entonces, no podemos poner la teoría del Big Bang en el mismo nivel de nuestro conocimiento que viene de la fe en Dios creador, que está basado en la Biblia, que está basado también en nuestro pensar racional, la fe. Son niveles distintos que se complementan, ¿no? Eso es lo que diría. Bueno, muchas gracias, padre. Estamos para una pregunta más y cerramos. Si alguno quiere hacer la última pregunta, que salte el micrófono. Y si no, hacemos el cierre. Bueno, padre, muchísimas gracias por la disertación. La verdad que muy claro y, y respetó el tiempo que le habíamos dicho. Excelente eso, porque es difícil en tan poco tiempo hacer algo concreto, algo tan abstracto como es la investigación que hace usted. Así que le voy a pedir que se quede unos minutitos así después charlamos con el padre Pedro, que es el asesor pastoral, simplemente para agradecerle y despedirnos. Y al resto, bueno, muchas gracias por sumarse a este segundo conversatorio. Va a haber un tercero de acá a 2 jueves. Estamos acostumbrados ya a los jueves a las 19 horas. Va a ser los próximos conversatorios. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y súmense e inviten, porque la verdad que es todo un desafío reflexionar la post-pandemia desde una mirada teológica. Así que súmense y estén atentos a las redes sociales que vamos a difundir el próximo conversatorio. Muchas gracias y nos vemos en próxima ocasión. Muchas gracias a todos.